La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo, y el viento frío comenzaba a colarse entre las calles de tierra. Las luces de las casas eran pocas, y la mayoría de las puertas ya estaban cerradas. Era una de esas noches en las que el silencio pesa, y el frío se siente hasta en los huesos. Don Eusebio caminaba despacio, apoyándose en su viejo bastón de madera. Su ropa era sencilla, gastada por los años, pero limpia. Había pasado toda su vida trabajando en el campo, y aunque ahora ya no tenía fuerzas como antes, nunca había perdido algo mucho más importante: su corazón generoso. Esa tarde había logrado vender unas pocas verduras que cultivaba en su pequeño terreno. No era mucho dinero, apenas lo suficiente para comprar un poco de pan, frijoles y una vela para alumbrar su casa esa noche. Mientras avanzaba por el camino de regreso a su humilde hogar, una ráfaga de viento más fuerte de lo normal lo hizo detenerse. Se acomodó su sombrero y siguió caminando, hasta que algo llamó su atención. A lo lejos, junto a un árbol seco había una silueta. Al principio pensó que era solo una sombra, pero no, era una persona. Don Eusebio entrecerró los ojos y se acercó lentamente. Conforme acortaba la distancia, pudo ver mejor la escena. Un hombre estaba sentado en el suelo, abrazándose a sí mismo, temblando sin control. Su ropa estaba rota, sucia, y claramente no era suficiente para protegerlo del frío. El anciano se detuvo a unos pasos. «Buenas noches», dijo con voz suave. El hombre levantó la mirada. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también algo difícil de explicar, como una profunda tristeza mezclada con esperanza. «Buenas noches», respondió con voz débil. Don Eusebio miró a su alrededor. No había nadie más, solo ellos dos, y el viento que no daba tregua. «¿Se encuentra bien?», preguntó el anciano, aunque la respuesta era evidente. El hombre negó lentamente con la cabeza. «Tengo hambre y mucho frío». Esas palabras golpearon el corazón de don Eusebio. Por un instante, el anciano miró la bolsa que llevaba en la mano. Allí estaba todo lo que tenía para esa noche, y probablemente para el día siguiente. Su estómago gruñó suavemente, recordándole que él también tenía hambre. El viento volvió a soplar. El hombre en el suelo se encogió aún más, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Don Eusebio cerró los ojos por un momento. En su mente, una lucha silenciosa comenzaba. Si le doy mi comida, ¿qué voy a comer yo? Si le doy mi abrigo, ¿cómo pasaré la noche? Pero luego, algo más profundo habló dentro de él. Algo que había aprendido desde niño. Algo que no venía de la lógica, sino del alma. Abrió los ojos, miró al hombre, y ya no vio a un desconocido. Vio a alguien que necesitaba ayuda. Sin decir una palabra más, don Eusebio se acercó lentamente y dejó su bolsa en el suelo. Sacó el pan, los frijoles envueltos con cuidado y se los ofreció. El hombre lo miró sorprendido. «No tengo mucho», dijo don Eusebio con una leve sonrisa cansada. «Pero toma». Las manos del hombre temblaban mientras recibía la comida. «Gracias», susurró con la voz quebrada. Pero don Eusebio no se detuvo ahí. Se quitó su viejo abrigo. Estaba gastado, sí, pero era lo único que lo protegía del frío. Por un segundo, dudó. El viento sopló más fuerte. Luego, con decisión, lo colocó sobre los hombros del hombre. «También necesitas esto más que yo». El hombre lo miró fijamente. Había algo en su mirada, algo distinto ahora. «No sé cómo agradecerle», dijo. Don Eusebio negó suavemente. «No me debes nada». El anciano tomó su bastón y se preparó para seguir su camino. El frío ahora lo golpeaba con más fuerza. Su cuerpo ya no tenía la misma resistencia de antes, pero dentro de él había una paz extraña. Antes de irse,
Volteó una vez más. El hombre ya no temblaba tanto. Sostenía la comida con cuidado, como si fuera un tesoro. Don Eusebio sonrió levemente y comenzó a caminar hacia su casa. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El camino de regreso se hizo más largo de lo habitual. El frío ahora calaba directamente en los huesos de don Eusebio. Sin su abrigo, cada paso era más pesado y el viento parecía no tener piedad. Al llegar a su pequeña casa de madera, empujó la puerta con dificultad. Todo estaba en silencio. Encendió la vela que había comprado y una luz tenue iluminó el humilde espacio. Una mesa vieja, una cama sencilla y poco más. Se sentó despacio. Su estómago volvió a recordarle que no había cenado, pero curiosamente no se sentía triste. Valió la pena, murmuró para sí mismo. Se recostó en su cama, cubriéndose con una sábana delgada que apenas protegía del frío. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, haciendo crujir las paredes. La noche avanzó. Don Eusebio comenzó a temblar. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Y justo cuando el frío parecía vencerlo, algo ocurrió. Una luz suave comenzó a llenar la habitación. Al principio pensó que era un sueño, pero la luz crecía, cálida, tranquila, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Don Eusebio entreabrió los ojos, y entonces vio una silueta frente a él. Alguien estaba dentro de su casa, pero no era un desconocido. Era el mismo hombre al que había ayudado en el camino, solo que ahora algo en él había cambiado. La luz llenó por completo la pequeña habitación. Ya no era solo el resplandor débil de una vela, era una claridad cálida, envolvente, que hacía desaparecer el frío poco a poco. Don Eusebio, confundido, intentó incorporarse en su cama. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz débil. La silueta dio un paso al frente. Era el mismo hombre, pero ya no estaba sucio, ni temblando, ni cubierto de harapos. Su rostro ahora reflejaba paz. Una paz profunda, imposible de describir. Sus ojos brillaban con una luz serena, llena de compasión. Don Eusebio lo miró, sorprendido. Tú eres el hombre del camino. El hombre sonrió suavemente. Sí, fui yo a quien ayudaste. El anciano frunció el ceño, confundido. Pero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y esa luz? El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó aún más, y con cada paso, la habitación parecía volverse más cálida, más viva. Eusebio, dijo con una voz firme, pero llena de amor. Hoy me diste de comer cuando tenía hambre. Me abrigaste cuando tenía frío, y me ofreciste lo poco que tenías, sin esperar nada a cambio. El corazón del anciano comenzó a latir con fuerza. Había algo en esas palabras, algo que lo hacía sentir pequeño, pero al mismo tiempo profundamente en paz. Yo solo hice lo que sentí correcto, respondió con humildad. El hombre lo miró fijamente. Lo hiciste por amor. Un silencio llenó la habitación. Entonces el hombre extendió su mano. Todo lo que hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí. En ese instante, don Eusebio sintió un escalofrío, pero no de frío, sino de asombro. Sus ojos se abrieron lentamente, como si su alma estuviera entendiendo algo que su mente aún no lograba comprender. ¿Tú quién eres?, preguntó casi en un susurro. La luz se intensificó, y la respuesta estaba a punto de revelarse. A veces creemos que para ayudar a alguien necesitamos tener mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. No es la cantidad lo que transforma vidas, es el corazón con el que damos. Don Eusebio no tenía casi nada, pero aún así decidió compartirlo. Y en ese acto sencillo, sin aplausos ni testigos, estaba haciendo algo eterno. Porque cuando ayudamos a alguien que lo necesita, no solo estamos haciendo una buena acción, estamos tocando el corazón de Dios. Nunca subestimes un pequeño gesto,
un pedazo de pan, una cobija, una palabra amable, pueden convertirse en un milagro para alguien más. Y quizás, sin darte cuenta, podrías estar ayudando al mismo Jesús. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un like para que llegue a más personas. Suscríbete al canal para más historias que inspiran y fortalecen la fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de don Eusebio? Tu apoyo hace que este mensaje llegue mucho más lejos.